¿Todos somos hijos de Dios? Tuve un debate con una persona una vez sobre esto. ¿Todos somos hijos de Dios o no? Y la verdad es que el debate quedó inconcluso porque la otra persona se aferraba al hijo pródigo como argumento. Y hoy quiero tocar específicamente ese tema y aclararlo. Al menos desde mi punto de vista y desde lo que yo entiendo al estudiar la Biblia, claro. Se aceptan comentarios, opiniones y correcciones al respecto. Bueno, todos somos hijos de Dios. Primero tenemos que entender algo. No es lo mismo ser creación de Dios que ser hijo de Dios en el sentido espiritual que presenta la Biblia. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Eso es indiscutible. En Hechos capítulo 17, en el versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Dios es nuestro creador. Pero cuando hablamos de hijos de Dios, en sentido espiritual, la Biblia hace una distinción. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay algo interesante. No dice simplemente todos los seres humanos son hijos de Dios. Dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, desde ese texto, la filiación espiritual está relacionada con recibir a Cristo y creer en Él. Pablo lo vuelve a decir en Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Otra vez aparece la misma idea. Por la fe en Cristo Jesús. Y Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí aparece otra palabra importante, adopción. No está hablando únicamente de quién nos creó, está hablando de una relación espiritual con Dios. Ahora viene el punto que provocó aquel debate, el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15 cuenta la historia de un hombre que tenía dos hijos. El menor tomó su parte de la herencia, se fue de casa, desperdició todo y terminó en una situación terrible. Después decidió regresar y dijo, en Lucas capítulo 18 del versículo 18 al 19, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y cuando regresó, el padre lo recibió. Entonces alguien puede decir, ¿ves? Se fue, pero seguía siendo hijo. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios, aunque estemos alejados. Y aquí es donde yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Porque el hijo pródigo es una parábola y tenemos que leerla dentro de su contexto. Lucas capítulo 15 comienza diciendo, del versículo 1 al 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús cuenta las tres historias, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿Y qué tienen en común? Algo que estaba perdido fue encontrado y eso produjo alegría. El punto principal de la parábola no es establecer una doctrina diciendo todo ser humano es automáticamente hijo de Dios. El punto es mostrar la misericordia de Dios hacia el perdido que regresa. Y hay algo todavía más importante. El hijo cuando vuelve no llega justificándose. No dice, Padre, tú tuviste la culpa. No dice, te me obligaste a irme. No dice, si me hubieras tratado diferente esto no habría pasado. Dice, he pecado. Eso también forma parte del mensaje. Ahora, ¿Dios ama a todos? Sí. Y este es importantísimo. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, y muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, no solamente a los que ya creían, no solamente a los que ya estaban dentro de una iglesia, no solamente a los que tenían una vida perfecta, al mundo. Por eso decir que la Biblia distingue entre ser creación e hijos de Dios no significa decir que Dios desprecia a los que todavía no creen. Al contrario, el Evangelio existe precisamente porque Dios quiere reconciliar al ser humano consigo mismo. Pablo dice en Efesios capítulo 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos. Eso es reconciliación. Ahora, alguien podría preguntarme, entonces, ¿la Biblia enseña que hay personas que no son hijos de Dios? Hay textos bastante fuertes. Por ejemplo, Jesús dijo a ciertas personas en Juan capítulo 8, versículo 44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Obviamente Jesús no estaba diciendo que Satanás los había creado, Dios seguía siendo su creador. Estaba hablando de su pertenencia espiritual y de aquello que estaban siguiendo. Pablo también habla en Efesios 2 de los dos hijos de la desobediencia y dice que antes de Cristo éramos hijos de ira. Entonces la Biblia sí utiliza el lenguaje de hijos para hablar de una condición espiritual. Por eso, desde mi manera de entender las escrituras, yo lo resumiría así, de esta forma. Todos somos creación de Dios. Dios ama a todos. Cristo murió por el mundo. Pero la Biblia presenta la filiación espiritual como algo que recibimos por medio de Cristo, por la fe y mediante una relación con Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración porque tampoco quiero que esto se convierta en una excusa común para que un cristiano mire a los demás por encima del hombro, porque sería totalmente contradictorio. No se trata de decir, yo soy hijo de Dios y tú no, por eso soy mejor que tú. No, porque si yo estoy en Cristo, estoy ahí por gracia, no porque sea superior. No porque nunca haya pecado, no porque tenga mejor carácter que los demás. Necesito misericordia exactamente igual. Y por eso el hijo pródigo es tan poderoso, porque el padre no recibe al hijo porque el hijo haya logrado demostrar que era perfecto. Lo recibe cuando vuelve. En Lucas capítulo 15, versículo 20 dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es impresionante. El padre lo estaba esperando. Y cuando lo vio regresar, corrió hacia él. Entonces quizá la pregunta más importante no sea, ¿todos somos hijos de Dios? Sino, ¿qué estoy haciendo con la oportunidad que Dios me está dando de volver a Él? Porque puedes saber muchísimo de Biblia y seguir lejos de Dios. Puedes citar versículos y tratar mal a la gente. Puedes hablar de santidad y vivir sin amor. Y también puedes haber estado perdido durante años, haber cometido errores, haber caído y haber tomado decisiones terribles y aún así decidir regresar. Eso es precisamente lo hermoso del hijo pródigo. No es una historia para que los que están dentro se sientan superiores. Es una historia para que el que está lejos entienda que todavía puede volver. Así que, desde mi punto de vista, todos somos creación de Dios. Todos podemos acercarnos a Dios. Dios ama al mundo. Pero la Biblia relaciona al ser hijo de Dios en sentido espiritual con la fe, con recibir a Cristo, con el Espíritu y con una relación real con el Padre. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, está bien. Estudiemos, abramos la Biblia, comparemos textos, porque la intención no es ganar una discusión o un debate, es entender qué dice realmente la Escritura. Y si algo he aprendido con el tiempo es que conocer a Dios no debería hacernos más arrogantes, debería hacernos más misericordiosos, porque algún día nosotros también estuvimos lejos, o seguimos lejos. Y quizá alguien necesitó tener la paciencia suficiente para ayudarnos a encontrar el camino de regreso.